Bienvenidos a todos y a todas. Iniciamos la novena tutoría de la asignatura de Origen y Desarrollo de Trabajo Social. Es muy importante que entendáis que, bueno, ahora que vienen las fiestas, ya normalmente sobre esta época los tutores de Madrid suelen poner la PEC de la asignatura, que es la prueba de evaluación continua. La suelen hacer a través de la plataforma ALF, os suelen mandar correos, dan información. Ya vosotros ponderáis si os puede interesar o no, pues hacer esa PEP en función del peso que tiene la asignatura y o bien dedicar todo el esfuerzo a tirar fuerte con el examen. Ya eso cada uno sabe su tiempo, sabe las asignaturas que lleva y si le interesa o no le interesa ese trabajo en la PEP, ¿vale? Ya sabéis que no es obligatoria, con lo cual no podéis elegir hacerlo o no hacerlo, ¿vale? Por otro lado, también recordaros que ya no nos veríamos hasta el día, creo que de memoria, martes 12 de enero. Martes 12 de enero, porque esta sería la última tutoría que tenemos antes del año nuevo, ¿vale? Entonces, y el año nuevo que a veces lleva el 2020 ya bien lejos y nos trae un 2021 un poquito mejor, hijo, porque está la cosa regulona. Entonces, que estamos ya del COVID y de toda la situación está un poquito complicado. La idea sería que, bueno, tengáis en cuenta ese planteamiento que no va a haber ni tutorías en diferido, ni se van a grabar sesiones ya hasta el día 12 de enero. Que no sé tampoco el planteamiento que tendrá la UNED de Sevilla, ya sabéis, el centro nuestro de referencia, si habrá clases en esa fecha que sean también simultaneando presencialidad con emisión en directo, con grabación de sesión y todo el planteamiento que nosotros estamos haciendo, ¿vale? Como no lo sabemos, pues en principio serían clases en emisión y grabada la tutoría y que luego hay posibilidad de presencialidad, pues entonces nos adaptaríamos a la normativa y al protocolo de presencialidad que marca la UNED de Sevilla, ¿vale? Bueno, con todo ello, me he enrollado un poquito, pero es importante que tengamos esa información clara. Bueno, voy a compartir con vosotros. Evaristo, Sí, dime, ¿cuáles son? mira, el 22 de diciembre no hay clase. O No, sea, no hay clase. ¿cuándo se cortan las clases exactamente en la UNED? La clase, pues la verdad es que no sé cuándo se cortan, pero si tú miras en tu plataforma Sí, como el académica, calendario, el escolar. si tú Sí. miras en Academos, en la plataforma Academos, y tú desglosas tus tutorías por fecha, te vas a dar Mm. cuenta de que del 15 de diciembre ya salta hasta el día 12 de 12. enero, ¿vale? Vale. Para que tú lo sepas. No sé otros centros asociados cómo lo harán, o si a lo mejor las titulaciones que tengan docencia el lunes siguen teniendo también el lunes docencia, no lo sé, ¿vale? Martes, Ujú. desde luego que no, ¿vale? Te lo Vale, digo para que tú lo tengas ahí. En otras universidades también cortan el martes, ¿vale? vale, estupendo, muchas gracias. Venga, bueno, voy a compartir con vosotros porque habíamos empezado a trabajar el tema de las pioneras en trabajo social, ¿verdad? Nos habíamos quedado concretamente con la figura de bien lo he escrito bien, Octavia Hill, donde habíamos visto la importancia que tenía, ¿verdad? Te recordad que estamos viendo historia pura ya de trabajo social, estamos viendo historia pura de las grandes pioneras del trabajo social, que son las que abrieron los campos de trabajo, las que abrieron los campos de formación y de investigación fundamentales para el desarrollo de nuestra disciplina, ¿vale? Bueno, vamos a seguir avanzando, nos quedamos el último día aquí con ella. Y ahora vamos a ver una de las grandes. Bueno, aquí son todas grandes, pero esta es especialmente grande. Esta y Jane Goodall, que también la veremos. Esta es una de las grandes figuras que es Mary Ellen Richmond. Mary Ellen Richmond, muy, muy importante. Porque a ella es a la que se le otorga la creación del trabajo social, social work, como profesión. ¿Vale? Es decir, a partir de ella y de un libro de ella, concretamente Social Diagnosis, es cuando se empieza a hablar de nuestra profesión en términos de social worker, ¿vale? Eso no significa que no existieran antes, porque de hecho ella, luego lo contaré, ese libro lo hace analizando lo que hacen los social workers, ¿vale? Pero ya os lo explicaré. Bueno, ella es una figura muy importante. Ya lo hemos comentado antes que muchas de las grandes figuras, estas, las grandes iniciadoras y creadoras del trabajo social contemporáneo, eran mujeres
que estaban vinculadas a la COS, que eran las COS, ¿no? Eran en plural, la Charity Organization Society, que eran entidades sin ánimo de lucro de tipo privado, ¿vale? Que se dedicaban a la organización de la caridad, es decir, busco dinero, busco financiación, busco fondos y con esos fondos ayudo a las personas en situación de necesidad. Si os dais cuenta, es como unos servicios sociales de tipo privado, ¿vale? Es algo así como lo que hace Caritas, pero no con un carácter religioso único y exclusivamente. Ya sabéis que Caritas tiene programas que indistintamente de la religión que tenga la persona, a la que atienden, la atienden, ¿vale? La figura, pues ella, Mary Remote, estaba evidentemente en esa época para hablar de trabajo social, tienes que hablar de la Charity Organization Society. De hecho, era una figura tan importante, tan relevante, que llegó a ser secretaria general y tesorera de la COS. Cuidado porque es mujer. Y cuidado porque en esa época que las mujeres ostenten cargos de este tipo era muy complicado. Y lo normal es que en la COS todas las social workers fueran mujeres y los que mandaban eran hombres. ¿Vale? Más o menos para que veáis un poco cómo funcionaba la mentalidad de la época. Los cargos de responsabilidad no se le daban a mujeres, se le daban a hombres. Entonces imaginaros lo importante que ella era, lo crucial que ella era y la significación que tiene esta figura para que llegara a ser secretaria general y tesorera de la Charity Organization Society. Su base fundamental de trabajo, lo que más le va a importar va a ser el análisis de las necesidades individuales y ambientales de los sujetos. Ese va a ser su enfoque puro, su enfoque fuerte. ¿Vale? De hecho, nos va a enseñar a los trabajadores sociales mucha metodología de caso, de cómo podemos intervenir a niveles de caso, ¿vale? Que son los niveles básicos del trabajo social. Tal es así que su ímpetu por ver cómo se puede mejorar y cómo se puede trabajar la llevó a hacer diversos estudios e investigaciones que le ayudaron a concretar cómo nosotros los trabajadores sociales, ya allí los social workers, hacíamos nuestro trabajo. Y uniendo todas esas piezas, marcó un manual, un libro que se llamó Social Diagnosis, que me estoy adelantando un poco, pero viene a colación de este apartado, de este punto que tenemos aquí, que es el tema de que desarrolla nuestra metodología, porque en ese libro, el Social Diagnosis, que significa diagnóstico social, Social Diagnosis, ella nos dice cómo los trabajadores sociales, en un estudio que se hace con miles de sujetos en varios años a lo largo de los Estados Unidos, y fijaron en esa época para hacer un estudio de ese tipo, que no había internet, a duras penas había teléfono, o sea, todo era a base de currelo, ¿vale? Ese estudio lo que hizo ella fue acercarse a los trabajadores sociales, ver cómo trabajaban y creó una metodología. Cerró una metodología. Se dieron cuenta de que todos hacían lo mismo y se parecía a lo que hacían sus colegas médicos. Ella estaba trabajando junto a médicos. Por eso, cuando ve que los trabajadores sociales, una vez que estudian, interpretan la información, llegó a la conclusión de lo que nosotros hacíamos eran diagnósticos sociales. Y desde entonces nuestra metodología contempla la palabra diagnóstico, pronóstico, todo ese tipo de evolución diagnóstica, todos esos elementos los transfirió Mary Richmond desde la medicina hacia el trabajo social porque vio que sus colegas trabajadores sociales contemporáneos y coetáneos eran lo que hacían. Entonces creó, por eso dice que es creadora de nuestra metodología. No es que la invente, es que la sistematiza, la ordena, le da coherencia y después transmite lo que ha averiguado en ese libro Social Diagnosis. Por eso es tan importante su aportación. Ella llegó a ser la persona que hizo la primera declaración de los principios de la práctica del trabajo social, es decir, cómo, principios de nuestra práctica, cómo operar trabajador social, desde qué principios parte, con qué ideas parte, para qué interviene. Fijaros que es una sistematización de toda una profesión, ¿vale? Esos elementos nadie los había planteado de esta manera ni los había sistematizado en la forma y en el nivel y con la contundencia y la extensión que lo va a hacer en esta época, en estos años, Mary Richmond. ¿De dónde viene su afán y su formación? Pues de un contexto que fue la Escuela de Chicago. En la Escuela de Chicago va a ser recurrente en todo el manual y en todas las grandes pioneras del trabajo social, porque casi todas o se han formado allí, o han pasado en algún momento por allí, o se han formado y han conectado con gente que se formó allí. ¿Quién estaba a la cabeza de la Escuela de Chicago y de las Hull House? Estaba
una figura muy importante que todavía no hemos explicado, que es anterior a Mary Richmond, que se llamó Jane Addams. Jane Addams, que ya os anuncio, es al día de hoy la mujer sobre la que más se ha escrito en la historia de los Estados Unidos, y además premio Nobel, y además es trabajadora social. Y esa escuela de Chicago, muy importante, muy, muy importante, era la parte de formación de investigación teórica de la parte de intervención que tenía. Es decir, de aquí van a surgir luego los sociólogos, coparán, digamos, la escuela de Chicago, ya veréis que serán súbditos de Jane Addams, ¿vale? Y la parte de intervención la controlará James Addams, ¿vale? Y desde aquí se desarrollará el social work y desde aquí la sociología de la escuela de Chicago. Pero ambas dos están cruzadas y unidas. Fijaros, Jane Addams nos une a la sociología, pero Mary Richmond nos une en intervención a la medicina. En cualquier caso, Mary Richmond se fundamenta muy influenciada, porque estuvo en la escuela de Chicago, porque aprendió con Jane Addams de todo el planteamiento de intervención de Jane Addams, que es muy potente. Cuidado, Jane Addams tira por temas de comunidad y grupo más que de intervención individual. Es Mary Richmond la que va a trabajar la parte de casos, pero también va a estar ahí Octavia Hill, que también se forma en ese contexto, que también influirá en Mary Richmond. Si os dais cuenta, se van conectando unas figuras a otras, ¿vale? También importante, está vinculada a la aparición de las primeras escuelas de trabajo social, de hecho en 1917, y lo hace de la mano de una entidad que es muy importante para nosotros, que todavía sigue vigente, que es la Russell Sage Foundation, ¿vale? Que es una fundación de carácter privado, impulsora de las investigaciones sociales e impulsora de las cuestiones sociales en Estados Unidos. Es muy importante para el trabajo social esta fundación. De hecho, fue la fundación que financió la investigación de Mary Richmond, la investigación de la que surgirá el Social Diagnostic, este libro, ¿vale? Y que ese libro precisamente es el libro fundador de la profesión del social work tal y como hoy lo conocemos. O sea, fijaros lo importante que es. Esta fundación sigue siendo muy potente a nivel mundial. Yo os animo a que entréis en la Russell Sage Foundation, porque además tiene montones de manuales, edita montones de revistas de primer orden mundial sobre trabajo social. Y ahora mismo uno de los grandes exponentes, junto con, por ejemplo, la NASH, norteamericana, que es la National Association of Social Work, que es la Asociación Nacional de Trabajo Social norteamericana, que son las grandes impulsores de la investigación y la publicación a nivel mundial en trabajo social. No son los únicos, evidentemente, pero son los dos grandes gigantes, ¿vale? Digo, estuvo vinculada a la aparición de las escuelas de trabajo social, evidentemente de tipo privado, y se mueve mucho más el tema privado. La Sage Foundation estaba por ahí, ella está vinculada a ese proceso, investigará, financiada por la Sage Foundation, y crea un libro que es el Social Diagnostic, el libro de cabecera de la creación del trabajo social como profesión. Ahí es donde ella sistematiza por primera vez todo lo que son los métodos y las técnicas de trabajo social. Antes lo he explicado un poco. Ella, a través de miles de casos por todo Estados Unidos, bastantes años, ella hace un acercamiento a esos profesionales, se pone al lado de ellos y empieza a ver cómo hacen trabajo social. Y entonces, en ese cómo hacen trabajo social, empieza a encontrar regularidades, empieza a encontrar que se repiten una serie de esquemas, que se repiten una serie de planteamientos, y llega a dar una consistencia potentísima a eso que parecía caridad, que parecía altruismo, pero que técnicamente era una gran profesión y había detrás una profesionalidad incipiente, ¿vale? Y por eso habla de diagnóstico social, que nadie había hecho diagnóstico social y ese nombre jamás había aparecido antes, hasta que ella sistematiza a los social workers, ¿vale? A los trabajadores sociales de ese momento. Ese elemento va a ser, ya digo, crucial, fundamental, porque va a servirnos de consistencia como creación de profesión. Su campo fundamental, hemos visto que le interesa mucho la parte individual, la intervención individual, los principios de la intervención, es el caso social individual o el trabajo social de caso,
¿vale? El nivel de intervención individual, el tú a tú, el cara a cara, ¿vale? Esa va a ser su gran aportación, la pongo aquí, del trabajo social a las ciencias sociales en general. No os podéis imaginar lo que enriqueció el contexto de las ciencias sociales a nuestros colegas psicólogos, aportaciones que se transfieren desde la experiencia de ritmo y evidentemente una extensión de gran cantidad de profesionales en Estados Unidos y en Europa, también con la COS que está por ahí, y en otros países también, ya veremos de otra manera, en España, que tenemos otra historia, evidentemente, pero que va a ser transferido y va a generar, en cualquier caso, una multitud de conocimiento a otra disciplina científica, a otras ciencias sociales, por cortesía del trabajo social. En 1992, su trabajo o este recorrido que os voy contando la va a llevar a ser nombrada doctora honoris causa, se le pondrá una medalla además, por haber establecido las bases científicas de una nueva profesión, y esa profesión pues no es más que otra que nuestro queridísimo trabajo social, ¿vale? Bueno, Mary Richmond. Bien, antes os he dicho que Mary Richmond estudió con otra que es mucho más grande que Mary Richmond, mucho más grande, que fue precisamente Jane Addams. Esta es la foto que tenéis de ella. ¡Wow! ¡Qué personaje más increíble! Yo os animo a que hagáis lectura de su vida, de su recorrido, de la cantidad de conquistas sociales que hizo esta mujer, lo que impulsó no solamente el trabajo social, sino las ciencias sociales. Esta es posiblemente una de las creadoras, no, una de las creadoras, perdón, está ya reconocida como una creadora, la creadora principal de la escuela de Chicago, aunque en esa escuela de Chicago puso a sus súbditos varones porque no la dejaban a ella estar ahí. Y fue pieza fundamental del cruce entre la intervención y la investigación en trabajo social. Una pasada, una pasada. Bueno, ya os comenté antes que era la mujer sobre la que más se ha escrito en la historia de los Estados Unidos. Cuidado, que esto no es baladí, es decir, fijaros la de mujeres importantes que hay en la historia norteamericana y en la actualidad, mujeres que pueden tener un gran impacto. Bueno, pues la que más se ha escrito en la historia de los Estados Unidos, para bien y para mal, es nuestra queridísima Jane Addams. Tan importante fue su contribución que en el año 1931, fijaros lo que pudo impactar para que una mujer consiguiera y le otorgasen el Premio Nobel de la Paz. Una trabajadora social de primerísimo orden que tuvo una gran influencia mundial, gran influencia mundial, no solamente en nuestra profesión, que la tuvo, que ahora veremos los hitos importantes, sino en términos de nuestra historia social. Ella está considerada el pilar básico del trabajo social a nivel macrosocial y microsocial. Fijaros que antes hemos hablado de Mary Richmond. Mary Richmond es posterior a Jane Addams, Cuidado porque no tiene un orden cronológico, ¿vale? El libro. Podrían haberlo puesto en orden cronológico, pero no sé por qué no lo han hecho. A nivel macrosocial y microsocial es su principal aportación, que luego Mary Richmond, que hemos mencionado, en vez de trabajar los aspectos de tipo social de las problemáticas, lo que le va a interesar, hemos dicho más, el tipo de trabajo social de caso, centrado en el sujeto o como mucho en la pareja, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ella trabajará los problemas grandes, los problemas sociales, los problemas de la comunidad, ¿vale? ¿Cuáles son sus principales líneas de pensamiento e intervención? Bueno, destaca casi que en todo, pero destaca, por ejemplo, en el trabajo con jóvenes delincuentes. De hecho, ella creará y desarrollará y demostrará la eficacia grupal a través de una metodología específica que crea a través del movimiento de los establecimientos, o allí denominados también Settlements Movement, ¿vale? Que serían espacios comunitarios en las barriadas más marginales que os podáis imaginar en la historia norteamericana, donde trabaja especialmente con jóvenes o delincuentes. Ojo, cuidado, Estamos hablando con quien nadie quería trabajar, de la manera que nadie trabaja. Más, aquí le vamos a meter la variante que le gusta mucho a los americanos de la raza, que es una palabra terriblemente errónea y mal utilizada.
pero evidentemente estamos hablando de población de color, etcétera, 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 ¿vale? Con unas características muy específicas en la historia, en ese momento histórico que estamos hablando, con poblaciones muy deprimidas, en barrios muy marginalizados, y ahí se metía esta mujer con el movimiento de los Settlement Movement, que era una pasada, con unas metodologías de trabajo grupal que conseguía sacar de la delincuencia y de las situaciones de necesidad a miles de jóvenes norteamericanos. También destacó en su intervención desde el trabajo social en los movimientos sociales en general. Por ejemplo, movimientos reconocidos sobre el tema de pacifismo como resistencia. Eran movimientos de tipo social, de reivindicación social, donde la gente movilizaba masa, la gente iba a la calle, iba convocada por plataformas específicas de intervención desde los mismos Settlement Movement, se organizaba la gente para que fuera a reivindicar pacíficamente, pacifismo como resistencia, derechos sociales o elementos de tipo social. Como veis, un movimiento de concienciación social y de movilización social muy bien ingeniado, porque lo que le interesaba a ella era, si los problemas son macrosociales, son de tipo social, los cambios los tenemos que hacer en términos sociales, si no, no hay cambio. También destacó, evidentemente, y además de manera muy especial, en la población de color con las mujeres, sobre todo en el trabajo con mujeres en general, las problemáticas asociadas a las mujeres. Ya digo de color. ¿Por qué de color? Porque básicamente la raza era un marcador de clase social en Estados Unidos en ese momento. Es decir, ser negro y ser blanco significaba ser rico, ser pobre, o ser pobre y no serlo. Vamos a simplificar, por favor, entenderme que estoy simplificando mucha información y que son tendencias de regularización, no son en ningún caso verdades los términos en los que estoy utilizando, pero quiero que me entendáis bien por qué se aclara que especialmente de color. Es decir, en ese momento la imagen que se tiene del negro o de la negra o de la persona de color, como lo llaman ellos, o afroamericano, básicamente es una visión muy distorsionada y muy estigmatizada. Si además en esa época le metimos la variante mujer y ser negra en Estados Unidos en esos años, realmente era muy difícil y muy, muy complicado, porque era ser menos que nada, ¿vale? Era bastante duro. Claro, también se combinan sus planteamientos y sus grandes líneas de trabajo con el tema de la inmigración, y evidentemente también tiene trabajo los desajustes de la revolución industrial. Básicamente estamos hablando de marginalidad en barrios de tipo de corte obrero, de empobrecimiento causado por los males industriales, que se suele denominar, ¿vale? Es decir, cómo esa industrialización enriquece unos colectivos muy concretos, pero empobrece básicamente a los trabajadores que se utilizan para el enriquecimiento del sistema productivo. Ese elemento lo va a tener en cuenta Jane Addams, y va a trabajar mucho ese tipo de enfoque. Y todo lo que es el movimiento migratorio que se va a dar en la América de esos años, de los años 30, y que tienen que ver con este proceso. En el año 1899 nos vamos para atrás y nos vamos a uno de los hitos más potentísimos que tiene el trabajo social, que los sociólogos nos intentan pillar, y que otras disciplinas, psicólogos sociales, hace poco escuché una psicóloga social decir que Jane Addams era psicóloga social, y los sociólogos siguen diciendo algunos que Jane Addams era socióloga y cosas de este tipo, y muy divertidas. Pero que pues, evidentemente no son afín. Si queréis más documentación o más bibliografía documentada, cuidado, no estoy diciendo ninguna tontería, y reconocida por las propias escuelas de Chicago, os mando algunos libros, hay algunos autores españoles que han hecho incluso tesis doctorales sobre este elemento que os estoy contando, además de manera muy bien documentada y muy brillante, ¿vale? Si queréis, me mandáis un correo y os mando la referencia del libro. En 1899 se crea la Hull House. ¿Qué es la Hull House? Vamos a ver. La Hull House es como un centro de investigación que al tiempo es de intervención social. Como si fuera un laboratorio. Bueno, lo pone aquí. Laboratorio social es como el laboratorio social de la parte teórica de investigación. Ella crea dos patas. Una, necesito crear conocimiento científico a nivel de universidad, lo vamos a llamar Escuela de Chicago, ¿vale?
para generar cambio, intervención y transformación social, pero para crear ese conocimiento científico real, válido, operativo y que me permita hacer cambio en la sociedad, tengo que tener un sitio de donde sacarlo. Y esto se llama la Hull House. ¿Qué es la Hull House? Un sitio de donde se saca conocimiento real para hacer teoría social, de trabajo social, y el sitio donde la teoría se lleva y se experimenta y se comprueba que funciona y genera cambios sociales. Es decir, este centro que se llama Hull House, al mismo tiempo un centro de transformación de la comunidad, de intervención de problemas sociales, y al mismo tiempo un centro de investigación que da datos a la parte teórica. Y esa parte teórica, cuando crea esos datos, genera esos datos, establece conclusiones de lo que se está sacando de aquí, va a la Hull House a ponerlo en marcha, a aplicarlo para ver si realmente encaja, con lo cual no se puede separar. Es decir, la parte de la universidad, que lo llamamos Escuela de Chicago, con la Hull House, no se podrían separar. En ese momento, esta idea es tan revolucionaria, tan potente. Fijaros, un centro que al tiempo de intervención y al tiempo de investigación, ¿sabéis lo que es esto? ¿Vosotros conocéis el Hospital Universitario Virgen de Rocío, el Hospital Universitario Virgen Macarena? Hospital universitario. ¿Qué es eso? Pues para la gente de la calle un hospital. Pero en términos más amplios es un centro de investigación donde se aplican nuevos conocimientos y al tiempo se sacan conocimientos para que en las facultades de medicina los médicos se formen, aprendan, tengan datos, están conectados. No se pueden entender de manera separada. Un médico sin el hospital, ¿cómo aprende medicina? Pero es que la medicina, ¿cómo crea ciencia si no tiene el hospital para que le dé información, datos y puedas probar nuevas alternativas y ver lo que funciona o lo que no funciona? Claro, esta idea atrajo las mejores cabezas pensantes del momento, del planeta. Es decir, todo el que quería hacer un cambio social e investigación sociológica con mayúsculas y quería hacer algo por su sociedad y cambiar algo, iba a la Hull House, y a la Escuela de Chicago. Y además eran contextos que no se podían separar. Este es el concepto de trabajo social, que hay veces que en algunas partes del mundo se ha perdido esa idea. En la historia de España ya explicaremos que esto no se veía así. Y explicaremos por qué. ¿Vale? Y se llegará a confundir que la Escuela de Chicago se le llamará sociología porque es la parte teórica y la parte aplicada de esta sociología es el trabajo social. Todo es trabajo social y todo se retroalimenta. Tal es así que la intervención del trabajo social crea teoría social, que puede ser sociológica y de muchos otros tipos, ¿vale? Y las teorías sociales y sociológicas pueden servir para hacer trabajo social. Este es el enfoque de la Hull House, el enfoque del trabajo social contemporáneo. Digo, nosotros, aunque tengamos esa conexión con el pensamiento, con la producción científica de corte sociológico, cuidado, tenemos conexiones con la psicología, tenemos conexiones con la antropología, pero en términos profesionales y de ciencia, ¿a quién nos parecemos más? Antes lo hemos explicado con Jane Addams, a la medicina. Tenemos esas conexiones porque utilizamos esos elementos para hacer trabajo social. Igual que la medicina utiliza la robótica o la química o la farmacopea para hacer medicina. Pues muy bien, pero lo que hacemos es trabajo social. La medicina hace medicina. ¿Se está entendiendo? Esos parámetros, todavía hay gente que no los entiende bien en la profesión. Y ahí sociólogo dice, la Escuela de Chicago es sociología. No, la Escuela de Chicago se hacía pensamiento sociológico, se creaban teorías sociológicas, pero a la base de una trabajadora social que se llama Jane Addams, lo tenía muy claro. Era como una universidad alternativa. Una universidad no exclusivamente centrada en la generación de conocimiento. De hecho, la generación de conocimiento no era la prioridad. La prioridad era la transformación social en términos de trabajo social. Esa era la prioridad. Pero que necesitaba y se alimentaba y nutría una parte de investigación, una parte de universidad, pero que no eran cosas distintas, sino que estaban integradas. Esta concepción hace que Jane Addams sea la primera gran científica del trabajo social y además fue creadora de la Escuela de Chicago, así con todas sus palabras. Qué lástima que a ella no la dejaran dirigir, no la llegaron a dirigir porque se puso otros discípulos y otras personas que estaban en ese momento, que iban a la Hull House, que estaban bajo el mandato
de Jane Addams, eso está súper documentado, que era Park y Burgess, me parecen que eran otros sociólogos que se les han considerado los creadores de la Escuela de Chicago. No, mire usted, son las personas que ostentaron los cargos de la Escuela de Chicago porque a Mary Richmond, que era mujer, no la dejaron. Si la hubieran dejado, estaba ella. Y se acabó el problema. ¿Vale? Pero ahora mismo es lo que tenemos. Ya gracias a mucha revisión y propio trabajo de la Escuela de Chicago norteamericana, reconoce como creadora de la Escuela de Trabajo de la Escuela de Chicago, la Escuela de Chicago, a una trabajadora social que se llama Jane Addams, ¿vale? Y por tanto ella es no el padre de la sociología, sino madre de la sociología de la Escuela de Chicago en los términos del trabajo social. Esto muchos sociólogos no lo saben o no lo entienden o no lo han averiguado, pero ahí lo tenemos nosotros como trabajadores sociales. ¿Cuáles son los principios del trabajo social que ella reivindica o trabaja o plantea? Pues ella tiene principios como son, por ejemplo, el de intervención, una intervención concreta tras un diagnóstico. Si mire usted, yo no puedo intervenir si no sé lo que ocurre. Y para saber lo que ocurre tengo que hacer un estudio. Y a partir de ese estudio interpretar los datos. Yo aquí os pongo diagnóstico. El libro pone diagnóstico. Diagnóstico en trabajo social. Se habla a partir del social diagnostic de Mary Richmond. Pero fijaros que Mary Richmond elabora el social diagnostic a partir de lo que ve que hacen ya otros trabajadores sociales. Ya os dije que se había formado con Jane Addams en la Escuela de Chicago. ¿Vale? Con lo cual, fijaros que esta influencia, este principio de Jane Addams ya se ha transferido a Mary Richmond y lo va a demostrar en su investigación. También muy importante, un principio de trabajo social, las reformas legales y políticas sociales como base de la transformación social. Si yo quiero generar cambios, fijaros que ella está todo el tiempo pensando a niveles macrosociales, microsociales, pero sociales. No está en la faceta de Jane Addams, de Mary Richmond, que era más de trabajo social de caso, sino que estamos en esferas más amplias. Claro, para modificar esos contextos, decía ella, lo que tenemos que hacer es reformas de ley legislativa y poner en marcha políticas sociales. Si yo no cambio la ley y yo no pongo en marcha políticas sociales, mis grandes colectivos afectados, las mujeres negras, los jóvenes delincuentes en barrios marginales, yo con ellos no puedo hacer nada, porque el contexto que hay no los protege o es adverso y les impide, en cualquier caso, poder avanzar o poder desarrollarse, ¿vale? Otro principio del trabajo social que también le podemos agradecer a ella es el tema de la investigación rigurosa de la realidad social. Es decir, ella entiende que la intervención social se hace y se debe a la investigación social y que la investigación social se hace y se debe a la transformación y la intervención en la realidad social. Es evidente que esos parámetros están indiscutiblemente unidos, implicados en el trabajo social, en la concepción que nosotros tenemos de trabajo social. Y es muy importante. Sí es verdad que en la historia del trabajo social a esta realidad habrá un freno, que será la entrada, la puesta de moda del psicoanálisis. El psicoanálisis impregnó a la medicina, la psicología, los orígenes de la psicología y a un montón de ciencias, entre ellas el trabajo social. Pero cuidado, le dio a los trabajadores sociales, se llamaban trabajadores sociales de diván, podéis buscar por ahí fotos muy divertidas, donde el trabajador social utilizaba la metodología que le aportaba al psicoanálisis para hacer una intervención más rigurosa, técnica o profesional, sobre todo a niveles de caso. Entonces, después de todo, de ella, de Jane Addams e incluso de Mary Richmond. ¿Qué problema va a tener? O sea, virtudes, pues que nos va a desarrollar mucho desde el punto de vista profesional y técnico. Luego nosotros, como vemos que se nos queda corto el psicoanálisis, le meteremos al psicoanálisis la parte social y crearemos modelos de intervención que se llaman psicosociales o psicodinámicos, ¿vale? Que son un montón, y todo eso es creado por los trabajadores sociales, ¿vale? Tened cuidado, esto no lo crea la psicología, sino que se exporta a otras disciplinas, lo creamos nosotros. Y esos parámetros o esos elementos nos van a dar mucha técnica y mucha profesión, pero tiene un defecto, y es que el psicoanálisis no tiene prevista la investigación, no da herramientas de investigación ni de conocimiento de la realidad para generar nuevo conocimiento. Te da conocimiento para interpretar las problemáticas, diagnosticarlas y a partir de ahí intentarlas intervenir. Pero no
la pata de la investigación. Eso durante el tiempo que el psicoanálisis impregne trabajo social, a la psicología le pasará igual, frenará o nos frenará en el tema de la investigación. Luego tendremos que volverlo a retomar, sobre todo cuando llegue el conductismo, que se pondrá también de moda, esto va por moda. Cuando se ponga de moda, el conductismo sí te permite la investigación, además bastante potente, ¿vale? Incluso nosotros crearemos metodología específica científica de experimentación, que es de trabajo social, se llama Single Case Evaluation Designs, diseño de evaluación de caso único, o de único caso, donde nosotros no solamente haremos intervención y evaluación de la intervención, sino que crearemos, en base a parámetros de experimentalidad, teoría pura de conocimiento de intervención desde el parámetro conductual. Esto yo entiendo que esto no lo tenéis que ver vosotros, son elementos que están ahí, pero para que veáis un poco cómo se van frenando cosas que están atrás, viene una moda, frena algo, la psicología le pasó igual con el psicoanálisis, si la psicología cuando se impregna de psicoanálisis se empieza, y se habla no hablan de psicólogos, se hablan de psicoanalistas en sus orígenes, en estos orígenes que estamos contando aquí, sobre todo en estos años, llega un momento que cuando esos psicólogos llega al conductismo, llega al cognitivismo, llegan otros parámetros de interpretación del mundo y de análisis del mundo, se separarán, se pelearán con los psicoanalistas. De hecho, los psicoanalistas no se llaman psicólogos, se llaman psicoanalistas, y los psicólogos se llaman psicólogos y además dicen que no son psicoanalistas. Ahí hay como una pugna, una pelea dentro del mismo colectivo, sobre todo por el tema formativo y la interpretación de la realidad. Nosotros en trabajo social, lo chulo que tenemos es que cogimos el psicoanálisis y lo que no nos gustaba lo amueblamos con la parte que necesitábamos, le metíamos la parte social y hacíamos un súper trabajo social de intervención de casos, denominado también trabajo social psicosocial, trabajo social de caso, trabajo social tradicional, tiene un montón de nombres, y que nos permitió hacer muy buen trabajo social en la época y que luego pues ya lo incorporamos otra vez de nuevo, menos más, la pata de la investigación que habíamos frenado durante ese tiempo, ¿vale? Bueno, me he ido un poquito del tema, pero para que veáis esos elementos. Mira, aquí os traigo una figura, otra de las grandes pioneras del trabajo social, que es Dorothea Linde Dix. Dorothea, ella trabaja con un colectivo muy específico, muy complejo, muy complejo, porque además en ese tiempo hablar de prisión era un sitio donde no se hacía absolutamente nada. Era un sitio donde la gente estaba encerrada y te esperaba que se muriese, y si pasaban los años y tenías suerte, pues salías de allí, ¿no? Bastante complejo. Ella, además, dentro de los sistemas penitenciarios, va a trabajar con el colectivo más vulnerable, más dañado, más erosionado y que lo tenía más complicado, que era precisamente mujeres encarceladas, población femenina reclusa. Ella trabaja con este colectivo con el que nadie trabajaba, con el que nadie quería trabajar, esto es muy importante, y su enfoque va a ser precisamente la lucha por las condiciones en las que estas mujeres se encuentran en prisión. Fijaros que les va a empezar a generar reformas, donde lo que ella va a buscar, esta gran aportadora del trabajo social, va a ser luchar para que tengan acceso a temas sanitarios, temas de hospital o temas de atención sanitaria, ¿vale? Y tal va a ser su fuerza, que va a crear hospitales, va a crear contextos de intervención específico para mujeres reclusas, pero va a ser tan potente que va a generar su intervención reformas de tipo legal. ¿Qué es lo que tiene de bueno? Que esa reforma de tipo legal ya trabajaba con mujeres, el enfoque que llevaba era mujeres encarceladas, mujeres en prisión, pero como va a conseguir reformas legales, va a modificar y va a mejorar todo el sistema penitenciario contemporáneo. Es decir, las mejoras que hay en prisión, en la comunidad penitenciaria, en estos últimos años, en estos últimos siglos, se deben a elementos que Dorothea Linde Dix promocionó, impulsó y defendió y conquistó, ¿vale?, en los años en los que ella estuvo ejerciendo como trabajadora social, ¿vale? Como veis, es muy importante, son figuras de renombre, de potencia,
las que estamos nosotros viendo por aquí, ¿vale? Vamos a irnos a España. Bueno, aquí tenía a Concepción Arenal, Conchita para los amigos, Concha, Concepción Arenal. Es la única española que vamos a mencionar, pero wow, madre mía, el potencial de esta pionera del trabajo social, madre mía. Yo os animo a que os acerquéis a ver, hay por ahí alguna película de ella, que os acerquéis a ver libros porque son personajes históricos que es que merece conocer su historia por lo valientes que fueron y por las grandes cosas que hicieron y de la forma en que lo hicieron en los momentos, en momentos muy, muy complicados, ¿vale? Nos estamos situando en España, estamos en el año 1842. Fijaros que el personaje fue la primera mujer que entra en la Universidad Española. ¿Y sabéis cómo lo hizo? Lo hizo, evidentemente no la dejaron matricular, se lo hizo de oyente y además iba disfrazada de hombre. Para poder entrar en la universidad, se disfraza de varón, de hombre, y va como oyente porque no la dejaban matricularse. Fue la primera mujer que entra en la universidad. No os podéis imaginar la formación de nivel que conseguirá Concepción Arenal. Manejará varios idiomas, además de manera fluidísima. Tendrá unos conocimientos de tipo social y técnico fantásticos. De hecho, ella va a ser una pensadora que va a tener una enorme influencia en toda Europa, que en España la mitad de la gente ni la conoce. Pero es que esta mujer, en esos tiempos, fijaros la fecha, 1842 y posteriores, la llamaban de París, la llamaban de Roma, tenía que viajar a Londres a dar conferencias. O sea, estamos hablando de un personaje de un peso impresionante en términos sociales y de defensa y de conquistas sociales. Por eso está considerada una de las grandes pioneras del trabajo social mundial. Yo digo, es española, y fijaros, la España de la época. ¿Qué ideas va a marcar? Bueno, ella va a generar un montón de elementos sociales. Para empezar, dice que todo lo que es el cuerpo, llama al cuerpo social a los profesionales que trabajan en lo social. La gente que trabaja en lo social tiene que tener formación. No es, yo soy muy buena gente, yo quiero ayudar a un pobre y me pongo delante de un pobre y ve qué hago. No, tú puedes hacerlo. Pero hombre, si lo va a trabajar desde el punto de vista social y técnico, hay que formarse. Pues fijaros, esto es el principio de trabajo social. Aquí ya hablamos de trabajo social porque ya hablamos de formación para la intervención social. Muy importante. Otra idea muy, 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 muy potente. Muy potente. La liberación de culpas morales del pobre. El pobre no tiene culpa de ser pobre. El pobre no quiere ser pobre. El pobre quiere estar igual que rico. Esto es muy importante, porque fijaros que en ese momento el que es pobre porque querrá ser pobre y además es malo, es deshonesto, es avaricioso, es tonto, acarrea todos los grandes males. Ella parte en su intervención de que hay que liberar al pobre de las culpas morales. Y otro muy importante, evidentemente, va a caracterizarse por la lucha contra la pobreza en general. Cualquier colectivo vulnerable, ella va a trabajar por intentar que ese elemento, ese colectivo, ese grupo social y humano no tenga ese tipo de carencias, ¿vale? También, como estos personajes se conocen entre sí, además ella viajaba, tenía contactos con otros sujetos. Antes hemos mencionado a Dorotea Lindedí, ¿vale? Es que ella conoce a Dorotea Lindedí, influida por sus ideas, ¿vale? Va a iniciar la reforma en temas de instituciones penitenciarias en España. Ella se conecta con Lindedí, ve lo que se está haciendo, ve lo que está promoviendo, y Concha Arenal, Concepción Arenal, lo va a mantener, lo va a trasladar a la esfera española y va a conseguir grandes reformas sociales. Esto es muy, muy importante, ¿vale? Las aportaciones de Concepción Arenal, y digo, son fundamentales. ¿Qué más cositas podemos decir de ella? Y con eso vamos dejándola. Bueno, durante la Segunda Guerra Carlista, pues fijaros que la época en la que estamos, ella es la que crea la Cruz Roja. Lo digo porque fijaros lo que es la Cruz Roja. Bueno, pues la Cruz Roja la crea ella, Concepción Arenal. ¿Vale? Fijaros el personaje, o sea, el coco que tiene, ¿vale? Y también se la denominó, se la llamó la constructora benéfica, así, la constructora benéfica, porque impulsó en España
durante muchos años la promoción y construcción de viviendas. ¿Para quiénes? Para los que eran más pobres en ese momento, los obreros. Fijaros, el personaje que está tocando penitenciario, está hablando del tema de moral, está trabajando el tema de la Cruz Roja, está trabajando el tema de vivienda, cualquier tema social. Este personaje histórico español de gran profundidad y gran calado lo va a tocar. Bueno, con ello lo vamos a dejar ahora aquí, ya por el tiempo que estamos. Creo que ya pues, no tendremos contacto hasta el día 12 de enero, donde volveremos a retomar nuestras clases y nuestras emisiones, ¿vale? Bueno, pues un saludo y felices fiestas, feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos y a todas, ¿vale? Ha sido un placer.